Listo. Entonces decíamos que incluso esta terapia tan, ha sido tan boom, podemos decirle, en estos últimos, yo creo que, si no me equivoco, doctora, estos últimos 3 años es cuando, 2 o 3 años es cuando yo más he visto el bombardeo en redes sociales, en los medios, etcétera, sobre la terapia y los beneficios de la terapia, ¿no? Entonces, les decía que hasta tenemos una serie que podemos acceder a verla, incluso si ustedes desean, se llama Mi Otra Yo Literal, y pues súper interesante y muy destacable todo lo que lo comentan ahí, y cómo ahorita la doctora nos platicará un poco más cómo nuestros ancestros tienen tanto que ver en nuestro desempeño físico, emocional, sentimental, etcétera, ¿no? Y en nuestra salud igual, en ese mismo sentido. Entonces, por ello es que eh, pregunté a la doctora si pudiese impartir una charla gratuita para nosotros y afortunadamente está con nosotros el día de hoy aquí. Y bueno, antes de darle la palabra y que ella se presente un poco más a detalle, eh, quiero comentarles, recordarles que estas charlas sobre la salud, las charlas sobre la salud, estamos impartiéndolas los días jueves y pues bueno, presentamos eh, 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 técnicas o terapias que nosotros sabemos que pueden ayudarnos o sea, a lo que todos nos interesa, ¿no? En nuestra salud. Y que pueden ser un gran complemento con nuestros tratamientos que ya llevamos con farmacológicos, por ejemplo, pero en este espacio es importante para nosotros recordar que con la medicina farmacológica tratamos el cuerpo y en este espacio nos gusta tomar en cuenta que no solamente somos un cuerpo, entonces hay mucho más que sanar, ¿no? Una mente, tenemos un alma, etcétera. Entonces, por eso son charlas sobre salud holística y les ofrecemos aquí la información, les presentamos a los ponentes que consideramos que tienen esa ese desarrollo profesional idóneo como para atendernos a nosotros como pacientes de la mejor manera, ¿no? Yo platicaba con la doctora que últimamente pues hay incluso cursos, certificaciones, se le pueden llamar, en que cualquier persona o a lo mejor terapeutas pueden tomarlo y después constelar. Y en lo cual, en lo personal, creo que ese tipo de terapias deben de ir de la mano de un profesional, específicamente de un psicólogo. Entonces, porque sí, pues es una terapia psicológica, a final de cuentas. Pero bueno, esta información nos la va a otorgar un poco más la doctora. Y pues bueno, yo sugiero que al final, después de los 35 40 minutos de charla, aprovechemos que está con nosotros y pues hagamos esta sesión de preguntas y respuestas para, para que la aprovechemos al máximo ahora que está con nosotros. Entonces, doctora, te otorgo la palabra y gracias por acompañarnos. Nos gustaría que nos compartieras de tu experiencia, de tu, ¿cómo se dice? De las sesiones, de las terapias en las que participas, sobre la terapia en general, pues, de cómo funciona, para qué puede servirnos, etcétera. Y muchas gracias por tu tiempo que nos otorgas aquí. Y pues bueno, comenzamos. Pues un gusto, Berenice. Buenas noches a todos. Un placer poder compartir un poco de lo que yo les pueda apoyar o aclarar. Creo que dentro del estudio o el perfil que tomé en constelaciones familiares, se nos hacía mucho el hincapié de que no se confundiera como con una parte de que es magia, de que se abren portales. Hay fundamentos teóricos
para las constelaciones familiares. Y bien dices que se puede tomar un curso y leer 3 libros de Bert Hellinger y con ello ya ser un constelador. Y sí es un tema delicado porque en ese momento, cuando está haciéndose el trabajo, el desarrollo, pues surgen muchos eventos o fenómenos o situaciones emocionales que, pues que hay que saber contener, porque la persona que está ahí expone totalmente lo que es. Entonces, me gustaría empezar comentando qué son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares en sí son un tipo de método sistémico, fenomenológico, intuitivo, y en el cual se ayuda con la percepción. Esto quiere decir que tiene toda una metodología y que se basa en la fenomenología de Husserl, que es a través de observar y de observar qué es lo que sucede y a partir de ahí, entonces comenzar a trabajar. ¿Qué observamos? Pues desde cualquier movimiento, una mirada, como un giro, a inclinar la cabeza, una frase que viene y se observa todo lo que ocurre alrededor. Es una terapia grupal, sí. Esto es que si tú te atreves a hacer una constelación en grupo con personas, quiere decir que vas a exponer tus, pues, tus emociones, tu problemática, la historia familiar, porque al final de cuentas, cuando está ahí cuando tú expones un problema, supongamos que es la tristeza, un duelo, enojo, puedes, se visualiza después ahí tu sistema familiar, ¿sí? Entonces, un objetivo de las constelaciones familiares es poder restablecer los vínculos con las personas, con los familiares, aunque ya no estén en vida. Hay un tipo de conexión, por decirlo así. Ahorita les comento un poquito más dentro de sus argumentos, su enfoque, de dónde viene esto. Entonces, pues ¿qué queremos? Reconciliarnos con nuestros seres queridos. Que dice Bert Hellinger que el problema más grande de los seres humanos es el amor y que este mismo es la solución. Entonces, pues por ahí nos vamos a ir introduciendo y metiéndonos al tema, porque Bert Hellinger trabajaba tanto con el amor y decía yo hace poquito a unas compañeras que lo estaba leyendo nuevamente, que, que me doy cuenta que me parece, ese ya es un comentario mío, que era más espiritual de lo que yo pensaba que podría ser. Bueno, entonces, si tú quieres asistir a una constelación familiar, pues ya en grupo, se inicia, se presentan las personas, se hace un tipo de contacto contigo mismo, con un tipo de meditación, para que puedas encontrar tu problemática o si ya la tienes, pues se expresa. Después de esta situación, se elige a alguien, pero se elige mucho a partir de una situación, por ejemplo, se jerarquiza. Es decir, si hay una situación de una señora que nos puede decir una madre, es que mi hijo tiene intentos de suicidio, eh, está enfermo, pues vamos a priorizar ese tema, ¿no? De lo demás, no es que no sean importantes, pero como estamos en servicio de la vida, pues entonces nos vamos a enfocar en un tema así, ¿no? En salvar las vidas o en apoyar lo que es más riesgoso. Después, ya que se elige una persona, se hace la entrevista a esa persona, un poquito de sondeo, cómo es su familia, la situación de ella, cómo está viviendo. Después de ahí, ella misma se hace un tipo de introspección, un tipo de poder entrar hacia ti misma para que veas una imagen. Ahí todos podemos crear una imagen cuando cerramos los ojos de un problema o de una situación. Entonces, de esa imagen ya se seleccionan a las personas que van a representar a las personas que tú visualizaste o que el constelador está apoyando para que se represente. Entonces ya de ahí, después de esa representación, pues se hace un silencio, por eso es fenomenológico, porque vamos a ver qué sucede. No es como atinar, es vamos a observar. Ya no se escucha, se cerró su micrófono. A ver, se cerró solito.
Ok. Sí, Me vuelves a avisar ya, si ya algo te pasa. escuchando otra vez, gracias. Ok. Entonces, yo creo que me quedé en el desarrollo de la constelación. Y entonces ahí en esos movimientos que van surgiendo fenomenológicamente, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué son las bases que nos permiten trabajar? Muchos son los órdenes del amor o los órdenes o tipo de reglas de convivencia con las que se empiezan a trabajar con Bert Hellinger, que las desarrolló, y claro que las desarrolló a partir de lo que él observó, de diferentes terapias que él tomó, porque Bert Hellinger estuvo en hipnosis, en gestal, con grupos, no recuerdo ahorita el nombre, pero un grupo de un tribu, donde honraban, donde había mucho respeto a sus mayores. Entonces se trae todas estas experiencias, se trae sus experiencias del tiempo que estuvo cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. A él le tocó estar en esta situación, entonces por eso creo que él trabajaba mucho en constelaciones con víctimas de guerra y victimarios. Y bueno, esta ratito les platico de ellos, si nos alcanza el tiempo, para darle así como un seguimiento. Entonces, ya después de que se hace el desarrollo y se cierra con los principios de Bert Hellinger, o cerramos más bien con nuestros diagnósticos de cómo sanar. Por ejemplo, uno es el movimiento interrumpido, identificación transgeneracional y ubicar las lealtades. Las lealtades tienen mucho que ver con nuestro sistema de creencias, con lo que se vivió en las familias, con las culpas, con, con las decretos, con las cosas que no se dijeron, pero que asumimos como tal, se van a hacer en la familia, porque es la familia. Y la familia, pues normalmente es a la que amamos y nos debemos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros en lo cotidiano actuamos o decimos o hacemos, tiene que ver con las lealtades, ¿sí? Son conscientes o inconscientes. Entonces, esas son las tres formas, pues, de diagnosticar. Y a partir de ahí, pues, hacemos un cierre. Y el cierre se hace buscando, como les decía al principio, ese objetivo de poder sanar nuestras relaciones, ¿sí? Porque tan solo una emoción nos puede llevar a hacer un trabajo, a lo mejor con mamá, con papá, con el abuelo. Y entonces la emoción nos va a decir como el síntoma, como decir, pues, con quién tenemos el problema, ¿no? O cómo podernos dirigir hacia ahí. Lo que es las constelaciones familiares tiene base en tres métodos terapéuticos. Uno es de Jacob Moreno, que hacía psicodrama. No sé si lo han escuchado, pero el psicodrama, él hacía grupos o era individual y trataban de que la persona actuara sus emociones o su situación de forma libre. Entonces, eso es también lo que sucede en una constelación. Viene también de la terapia contextual, que es de Iván Borshomaninagi, que él duró 20 años, más de 20 años trabajando las lealtades. Él escribió bastante sobre un libro de contabilidad, de cómo nos vamos dando o no dando, compensando o no compensando. Está también la reconstrucción familiar de Virginia Satir, que ella, por ejemplo, trabajaba el árbol genealógico con fotografías, hacía mucho contacto, buscaba que las familias se relacionaran y pues era de corte humanista. Una parte también importante del fundamento teórico de las constelaciones familiares, ya mencioné de los órdenes del amor, que son como varios principios, varias reglas. Por ejemplo, por decir, entre la relación entre hermanos, es que aunque yo quiera mucho, mucho a mi hermano y digamos que él es adicto, yo voy a hacer lo posible para apoyarlo, pero no me puedo hundir con él en esa adicción o en esa tristeza. Entonces hay un punto donde necesito respetar o soltar las decisiones o las decisiones que tome. Y si en caso, por ejemplo, otro orden del amor de los hermanos es que yo, si como tía, me haría cargo de sus hijos en caso de que tuviera algún percance, alguna enfermedad. Y así hay órdenes para las instituciones, para la pareja, para los hijos, para las relaciones que se separan y matrimonios que se vuelven a unir.
Entonces, esos son los órdenes del amor, en parte. Está la teoría general de sistemas. Pues, ¿por qué? Porque estamos trabajando con sistemas. Estos pueden ser, necesitamos uno de sus principios es la pertenencia. No hay aquí como ningún juicio, no es bueno ni malo, es simplemente pertenecemos a un sistema. Decían que, por ejemplo, nuestro maestro, mi maestro donde estudié la maestría en IPT, Manuel Contreras, nos hacía un dibujito así como de naranjitas, ¿no? Como los ponen en los mercados. Y decía él, todo este triángulo de naranjas pertenecen. Y si yo quito una de esas, pues se nos va a caer todas las naranjas, ¿no? Entonces no podemos aislar, en este caso, ni al perpetrador, ni al que abusa, ni al que es el tío gacho, o la tía que se prostituía, o alguien que simplemente dentro del sistema, por las costumbres que tienen o los códigos de valores que tiene una familia, eh, diga, no, no lo queremos, ¿no? Es que pertenece, ¿sí? Entonces, para que cualquier sistema funcione, se necesitan todas las piezas. Por eso no podemos como dejar a nadie afuera en nuestra familia o de cada sistema. Entonces se basa en principios de la teoría de sistemas, en conceptos de esta misma teoría. Está la teoría también de la causación formativa, que es con un científico que fue muy criticado por los científicos mecanicistas, o por la ciencia tradicional, donde él se empieza a cuestionar, o sea, si tú no quieres que entre otra forma de pensar y de cuestionarnos, entonces estás cayendo en un dogma, ¿no? Decía, a la ciencia tradicional. Entonces sí fue criticado y fue aislado, pero Rupert Sheldrake empezó a trabajar, digamos, como con propuestas de la física cuántica, que ahí entraríamos otro tema más que es complejo, pues, y, y él quería estudiar a la naturaleza como repeticiones, o decía, una planta tú la cortas y la estudias, pero ¿y qué tal si esta planta la estudias viva y ves cómo se comporta y qué repeticiones tiene sin necesidad de abrir una ranita o abrir los animales? Y ya no, es que me encanta la biología y no quiero hacer eso. Entonces empezó a estudiar la vida de otra manera. Y digamos que empieza con la resonancia, los campos mórficos, que es como una manera de en esta resonancia, en esta repetición de sistemas o de movimientos, decía que nos estamos comunicando. Entonces, cuando estás en una constelación, que esa es la parte, digamos, más, yo digo que muy interesante, así como dijiste en la serie esta que mencionabas, ahí se ve como de repente sin conocerse, pues alguien actuaba o se comportaba o sentía algo que a lo mejor la abuelita había vivido o había sentido. Y dices, como, ¿por qué, no? La que estaba representando a la abuelita o a la mamá. Bueno, un fundamento, más bien una propuesta que es a partir de esto que explica Rupert Sheldrake, ¿no? Que estamos como en un campo mórfico y nos estamos comunicando, ¿sí? Eh, Ahí con Rupert Sheldrake pues habría como mucho que estudiar. Y también está el método que les decía hace ratito de la fenomenología, que estamos observando lo que sucede en ese momento. Es decir, tanto la terapia gestal como las constelaciones familiares no son como, no sé, como el cognitivo conductual o el psicoanálisis, que te analiza y te dice qué tienes, o te da mucha estructura, o ya te va a decir cómo lo vayas resolviendo. Aquí nosotros observamos y a partir de lo que sucede en ese momento, trabajamos. Uh-huh. Y claro, y está por último el enfoque transgeneracional, que lo transgeneracional tiene que ver con todo
todo lo que las generaciones pasadas nos han legado de forma consciente o inconsciente. Entonces nosotros, dice tanto Jodorowsky como Virginia Satir, nosotros somos nuestro árbol, ¿no? Dice yo, Pati, soy mi historia, soy lo que voy resolviendo, soy, o sea, soy ese árbol, soy ese fruto, por decirlo así, que se ha ido formando a través de toda la historia que tengo, ¿no? Entonces, a veces, a mí me gusta mucho este tipo de terapia porque, por ejemplo, en Getal, que es la otra, el otro trabajo que hago también, que, aunque me desarrollo, pues sí trabaja tu historia, trabaja desde que tú naces o un poquito antes, a lo mejor tu gestación, pero también y trabaja hasta la edad que tienes. Pero el transgeneracional, ese va siempre hacia atrás, ¿no? Mis papás, mis abuelos, qué decían, cómo se trataban, cómo se querían, cómo era su forma de comunicación, qué hubo que no se dijo, si hubo abortos, qué vivieron mis abuelos, por ejemplo, si mis abuelos fueron de la época de los cristeros, si estaban detrás de ellos corriendo, se escondían, cómo eso podía haber afectado a mis padres y por tanto también mi historia. Entonces, ya se sabe, ya está comprobado desde la epigenética que nuestro ADN va cambiando conforme la historia, ¿no? Conforme lo que nos vamos contando y viviendo. No es nada más algo que se herede y ya está, sino que se va modificando. Entonces, siempre estamos como modificándonos. Por eso es importante en el sentido de las constelaciones familiares, trabajarlas como herramienta, porque te da una visualización completa de ti, de tu problemática. Te permite ver un campo más completo y no solamente como un evento, digamos, de la infancia, ¿no? Me caí y me pasó esto y mi mamá me regañó o algo, ¿no? Me da una visualización completa. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Te da propuestas a solución. Entonces, eso me parece formidable, me encanta eso de las constelaciones familiares. Este, no sé si quieres que siga hablando, quieres comentar algo, Pues Berenice. yo creo que en este espacio hay personas que han deseado asistir a la terapia, sin embargo, no, por alguna u otra situación, no han concretado el ir a la terapia, porque siempre hay como una desconfianza o un miedo a lo Ujú, desconocido, ¿no? Y sí. creo que a muchos de aquí nos gustaría saber realmente cómo funciona o cómo es la terapia en general, que nos pudieras comentar. ¿Cómo es? Sí, es decir, por ejemplo, una de las dudas que yo tenía cuando asistí a la primera sesión Ajá. es de cómo es que, literal eso, cómo es que las personas empiezan a actuar de cierta manera, ¿no? Ujú, Eh, es por el acomodo que toman, o, o literal sí tiene todo, lo que nos estás explicando ahorita es que sí es un sustento muy técnico, pues psicológico, ah, ok, ajá. pero yo al inicio tenía esa parte de ahí, ¿cómo puedes? Ahora sé que esa representación te da un panorama muy amplio de tu problema o de tu situación a trabajar, Ajá. pero esa es como creo que es la principal duda de las personas, cuando asistan que van a sentir. Estamos hablando de lo grupal, pero también Ujú. podrías comentarnos tal vez de las terapias de constelaciones familiares, individual que también se imparten, ¿no? Ujú. Bien, bueno, entonces con lo primero, Berenice, sí, la parte más impresionante, bueno, me gustaría compartirles un poquito de la primera vez que yo fui.
A mí me decía una amiga psicóloga, me decía, no, es que estaba representando a mi tío y mi tío tenía un problema en la pierna y no caminaba bien. Y la persona que lo empezó a representar, decía que le dolía mucho la pierna y no podía caminar bien. Entonces yo decía, desde mi parte racional, pues eso no puede ser, ¿no? O sea, no puede existir, no encontraba razón. No es fácil encontrarla, aún así creo. Entonces yo fui para ver cómo sanaba yo también mi vida, mi situación que estaba viviendo en ese momento. Y, y era extraño porque efectivamente yo tuve un movimiento corporal donde la terapeuta que a mí me trató me dijo, ¿y desde cuándo te sientes tan deprimida, no? Y yo, "Pum", ¿no? O desde cuándo que tú te quieres morir, ¿no? Porque mi representante fue y se acostó ahí ¡pum! Y se quedó como para dormir, ¿no? Entonces, dentro de lo que pasa en una constelación familiar, cuando alguien se acuesta, tiene que ver mucho con el deseo de morir o estar muerto, ¿sí? Lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien actúa de tal manera como mi tía o mi abuela, es esta parte que les comentaba un poco de la resonancia que sucede en un grupo. Una vez que tú estás en un grupo, hay un tipo de información, no es energía, es una información que se empieza a compartir. Entonces, si yo soy la que voy a trabajar, yo empiezo a compartir esta información con todo el grupo, aunque no lo diga literal. Mi abuelita no podía caminar, ¿no? Entonces, como es yo a veces les explico, es como cuando tocas una guitarra y tú escuchas y tú vibras con la guitarra, estás resonando. ¿Y qué tiene la guitarra? Tiene ritmo, ¿sí? Tiene vibración, tiene esto que decía Rupert Sheldrake, de que son repeticiones, eh, todo lo que vivimos o lo que hacemos, mi corazón, mi cerebro, las plantas tienen una función de repetición también. Entonces, esa resonancia que se da en ese momento es la que se comparte, ¿sí? Hoy, y en ese momento, pues podemos, o poder observar y confirmar que si se está actuando o trabajando como la persona que está representando ese papel. Y eso solo sucede en la terapia grupal con personas. No sé si alcanzo a aclarar tu duda, porque aquí es meternos a la física cuántica. O sea, dice que cuando la física cuántica es la ciencia de las partículas más pequeñas. Entonces dice que cuando vivieron juntas, al separarse, aunque se separen y se vayan al fin del mundo, estas van a seguir comportándose de la misma manera, ¿sí? Entonces, si yo un día fui parte de mi madre de mi abuela, hay algo que seguimos compartiendo. Se supone que desde la física cuántica, sí, ¿no? Porque somos partículas que estuvimos unidas en algún momento, ¿sí? Solo que sí, el maestro nos hacía mucho hincapié de que no era un portal o una energía, que lo que se acercaba más para la explicación de lo que sucede en las constelaciones familiares era este postulado de Rupert Sheldrake. Es lo que más se, se, se acerca, ¿sí? Quien ha estado en una constelación familiar sabe que surgen movimientos así fuertes. Bert Hellinger decía que eran movimientos del alma, ¿no? Entonces, no sé si esa te la alcancé como a aclarar un poco más. Y cuando se trabaja una constelación individual, se trabajan diferentes formas de trabajarlas. Pueden ser con papelitos, con maderitas. eh, hay quien las trabaja hasta con cojines. Yo tengo unos monitos, me gustan monitos, una mesa, y se desarrolla de la misma manera. Se hace la entrevista, se hace una imagen, se pasa a la mesa, escogen las figuras para los representantes, pero aquí yo encuentro que sí, la información es más como del inconsciente, ¿no? Como un niño que va a jugar y sale la información de forma inconsciente y se representa ahí en la mesita, ya se hacen los movimientos y bueno, ya tiene una dinámica. Ujú.
Y pues cuando es, a diferencia cuando es con personas, pues sí, suceden estos momentos, estos movimientos que son pues muy diferentes. Sí, claro, muy interesantes. ¿Te parece si abrimos el foro para preguntas y respuestas? Si es que las personas que nos acompañan hoy quieran hacerte alguna pregunta. Sí, Si claro. gustan, pueden levantar, no, pueden abrir su micro y hacer la pregunta en caso de que así lo. Pueden escribirla también, ¿eh? En dado caso de que no quieran, este ¿cómo se dice? Pues hablar. Pueden escribir la pregunta y la leería yo para que podamos hacérsela saber a la doctora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpa, ¿cómo podemos hacer o cómo se le puede hacer para... la última vez que tomé un taller de este tipo fue más o menos de una semana y fueron los chakras y había Ajá. muchos altibajos. Creo que muchas personas, incluso en los últimos 2 días, se salieron como 30, 40 personas. ¿Cómo podemos hacer para sobrellevar un poco mejor o qué tipo de respiración o algo nos recomiendas para poder sobrellevar un poco los estados de ánimo o los altibajos de energía? Mira, ahorita, por ejemplo, me voy a meter un poquito a la psiquiatría, es porque me gusta pues estudiar de todos modos de diferentes formas. Y también estuve estudiando Reiki, entonces a lo mejor te puedo juntar las dos cosas, podría hacerlo. Desde la psiquiatría ya está comprobado científicamente todo lo que sucede en una meditación, cosa que nuestros ancestros ya lo sabían, ¿no? Y lo hacían. Entonces, lo que se refiere ahora es que mueva mi cuerpo suave antes de empezar, que me haga consciente un poco de mi cuerpo, de mis hombros, que posteriormente cierre los ojos y como hay una comunicación muy, muy cercana, pero normalmente no estamos en contacto con nuestro corazón ni con nuestros intestinos y a veces ni con el cerebro, ¿no? A veces estamos muy disociados, estamos muy separados. Entonces, lo que te hace cerrar tus ojos te permite empieza a buscar el latido de tu corazón. Hay quien no lo encuentra, pero si tú cierras los ojos y escuchas tu respiración y empiezas a sentir el latido de tu corazón, te estás conectando con tu corazón. Entonces, ahora la ciencia dice, el corazón nos da información y los intestinos también nos llevan información. Entonces, hay que conectarnos con nosotros mismos. Estamos muy acelerados, tenemos tanta información que nos perdemos de nosotros mismos. Entonces, no es porque se haya puesto de moda el mindfulness o en sí el meditar, pero realmente es una herramienta para nuestros tiempos y para creo que toda la vida, importantes y necesarias. Y desde el Reiki, pues sí, se manejan los chakras. Entonces en el Reiki, como yo lo aprendí yo lo entendí, es que nosotros podemos estar, somos energía y la podemos generar. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que nos ponían a nosotras era tocar más o menos como en las partes donde están los chakras, ¿sí? Y quedarnos ahí un ratito con nuestras manos. Entonces eso sí genera mucho beneficio. Lo de los chakras pues está comprobado, si son unos canales energéticos. No sé si te ayude mi respuesta Sí, por supuesto. Muchas gracias. para servirte. Tenemos aquí en el chat una pregunta, doctora, que dice, ¿se requiere una edad mínima para tomar la terapia? Y esa es una muy buena pregunta, creo, porque Sí. a veces hay mamás que quisieran que fuese su hijo de menor de edad, por ejemplo. Y es una pregunta que también yo me he hecho, porque las mamás pueden ir a la terapia y trabajar al hijo, pero pueden llevar a un menor, por ejemplo. No, no se recomienda que lleve un menor, porque a veces se desatan emociones muy fuertes, no, menores no se llevan a la constelación en grupo. Si llevas a tu hija que es mayor de edad, sí. Sin embargo, no vas a trabajar tú, va a trabajar tu hija, ¿sí? Porque hay una cuestión ahí de jerarquía, de la hija no puede estar viendo sufrir a la mamá en un tema con el esposo o con su mamá. En este caso, no. Entonces, la mamá está para apoyar, que es una columna de fortaleza. Entonces, mamá se queda a apoyar a su hija.
Y si la hija tiene la confianza de que esté mamá, se puede quedar. Y cuando son niños, ahí sí yo recomiendo la terapia con figuras, porque ahí el niño juega y empiezas a platicar con él y entonces él empieza a decir qué es lo que está realmente sucediendo. Esa sí, con figuras sí para los niños. Ujú, Ah, ok, de acuerdo. Muy buena pregunta. sí. Y Rosy tiene otra pregunta. Dice, buenas noches, ¿se puede sanar a través de mí a mi hijo adicto? Él tiene 24 años, adicto al cristal, sufre mucho y no puede dejar de drogarse y yo sufro con él, obviamente. Sí, muy buena pregunta, doctora. ¿Qué le Sí, puede decir a Rosy? uno de los objetivos también de las constelaciones familiares es evitar las repeticiones genealógicas. Y mira qué bueno que con tu pregunta me hiciste que me recordara. Es evitar las repeticiones genealógicas trágicas. Yo puedo repetirlas de bienestar, de riqueza, de abundancia en mi familia, pero cuando hay en la familia temas de adicciones, por ejemplo, en este caso, no sé si tú te empiezas a revisar más arriba, si hay papá alcohólico o había otro tipo de adicciones que en las familias, normalmente como en un genograma, que es como un árbol genealógico, se levanta por persona y se ve ahí el tipo de relaciones, situaciones, repeticiones, muertes, años. Ese se llama genograma y esa es la base para hacer tu parte de tu terapia. Entonces, a veces en esos genogramas se alcanza a ver que hay muchas situaciones de adicciones. Lo que tú puedes hacer, sí, lo que tú hagas para ti en adelante, claro que va a ser para tus generaciones posteriores. Sí, sí le alcanza a tu hijo lo que tú alcances a sanar. No te voy a decir, con esto ya se ganó, pero hay mucho que sí puedes hacer, reconocer, entender, reencontrarte con tu hijo así en esta situación, pues que entienda que es dolorosa. Este, y sí, sí te puede ayudar a sanar. Que de hecho, en mi experiencia, mm, sí, sí van papás con la intención de, así como dices tú, doctora, de sanarse ellos para poder Sí, aportar a sus hijos y después comentan que hay muy buenos resultados. Entonces, pues bueno, Leti, sí, tener la respuesta. Nos dice Rosy, em, mi esposo era adicto, él se suicidó, quiero ayudar a mi hijo. Creo que su pregunta es relacionada a que si puede ayudar a su hijo también igual con la terapia, ¿no? sí, también lo puedes ayudar y en este caso sería ir como resolviendo, sí, qué pasó con tu esposo, saber de su historia, porque tu hijo ya es, hablando del árbol genealógico, imagínate que está tu niño, tu joven, tu hijo, y está toda tu historia, ¿no? De parte materna, y está toda la historia de parte paterna, ¿sí? Entonces, habría cosas que sanar de tu hijo con su parte paterna, ¿no? También contigo, muy probablemente, pero aquí él puede entonces, como en pasar, si él está dispuesto, ¿no? O si él tiene la motivación suficiente como para ir a terapia, pero sí se puede ir resolviendo, revisando qué pasaba con papá y tratando de comprender la historia y tratando de indagar cómo es mi familia. A final de cuentas es mi familia y cómo la tomo y cómo una vez que se va generando la conciencia en la persona que va a terapia, es cómo voy a honrar la vida ahora, mi vida, ¿no? Pero a partir mucho de comprender qué pasó con su papá, ¿no? Sí, No sé si te alcanzo a apoyar con esta respuesta. en realidad, yo creo que a veces aquí tenemos proyectado este eslogan que dice, tal vez estás buscando por las ramas lo que está profundamente en tus raíces. Ujú. La verdad es que esta terapia es muy buena justo por esto, porque no nos explicamos a veces por qué nosotros estamos en esta situación, o nuestro hijo, o nuestra mamá, o sea, personas que alcanzamos a ver que tienen cuerpo Ujú. y están todavía, ¿no? Pero no vemos la parte de nuestro árbol genealógico
que también está en nuestro ADN, en nuestro genoma. Y, y pues bueno, en constelaciones que yo he asistido, hay personas que han sanado, por ejemplo, de enfermedades como cáncer, etcétera, porque sanaron la parte transgeneracional. Entonces, creo que esa Porque, parte, ujú, cada vez más y más psicólogos están adentrados porque es parte muy importante de la sanación de la persona. sí, porque ahorita que mencionas esto es que hay una lealtad. A veces se trabaja mucho con las lealtades porque si mi mamá está enferma de cáncer, la quiero tanto y quiero ser tanto como ella que termino haciendo lo mismo. Pero como les decía al principio, es consciente o inconsciente. Normalmente es inconsciente. Yo no me quiero morir. Conscientemente no. Pero quiero tanto a mi mamá que me voy detrás de ella, ¿no? Y a veces por amor termino como dándome las condiciones para tener el mismo efecto. O como por ejemplo ahorita que hice de las raíces, un caso, ¿no? De una, me voy a poner yo como caso, no, yo no me pongo, es una historia, es una situación de una chica que abusaron. Entonces decían, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió? No puede ser, ¿no? Fue muy doloroso. Pero entonces van buscando más arriba y se dan cuenta que la abuela había sufrido un abuso y que nunca se habló porque era como lo peor que podía haber pasado y era así un tipo de deshonra, entonces mejor no hablarlo, se cayó. Entonces, la información de alguna manera se va transmitiendo, se va colando entre los secretos, entre los gestos, entre la forma en cómo me comunico en lo que se permite y no se permite, ¿no? Entonces, Sí, hay que mejor hablar y destapar los secretos. Eso es lo que se sugiere cuando son secretos tóxicos o secretos que están haciendo daño a la familia. Es mejor que la gente se dé cuenta que por muy doloroso que sea, eso pasó en mi familia. Y esa es mi familia. Y por eso yo les decía al principio que es como un principio, es la pertenencia. O sea, a lo mejor el abuelo trágicamente y dolorosamente pues abusó de la nieta, ¿no? ¿Cómo vamos a callar eso? Porque esto se repite. Entonces tenemos que ubicar cuáles son esos eventos en las familias que se están repitiendo para resignificar, darles otro sentido en mi vida y empezar a cambiar como un río, ¿no? Que fluye hacia adelante, pero de una manera más amorosa, más sana, vinculada, consciente. ok. Nos dice Madeline, ¿se necesitan varias sesiones o solo una terapia? ¿Se puede ver, o solo en una terapia se puede ver el camino o beneficio que buscamos, doctora? Pregunta Madeline. Sí lo puedes ver en una terapia, sí lo puedes ver. Nada más a mí mi preocupación, por decirlo así, es que si tú no tienes a tu terapeuta y tú te das cuenta de un tema muy fuerte en la familia o te mueve demasiado, porque en verdad que en las constelaciones las emociones se mueven fuerte, es intenso. Yo estuve, antes de ser consteladora, estuve en muchas constelaciones y me tocó ser la, la abuelita, el padre, la hija, y es fuerte la emoción. Entonces, si tú no estás acompañada o contenida ante una problemática, o sea, no es recomendable como que te quedes sola. Pero si tienes muchas herramientas, a lo mejor ya has estado en varias terapias y sabes, te conoces y más o menos sabes cómo salir adelante y tienes estas herramientas, pues puedes llevarlo sola. Pero de preferencia yo sí sugiero que tengas un acompañamiento terapéutico, el que tú quieras, el que a ti te gusta, pero no te quedes como que sola si encuentras respuestas o abres un tema fuerte para ti. Que yo sugeriría en mi experiencia en constelaciones que sean las sesiones que consideres necesarias. Bueno, uno sabe cuando ya dices, ah, ya Ujú. esta parte ya sané, pero También. luego sucede que te das cuenta que sanaste una parte y luego te, te das cuenta de otra por sanar. Y está bien, es mejor, pues a eso venimos aquí, ¿no? A sanar todo lo que, A a veces todo lo trabajar. que el árbol no hizo, todo lo que el árbol no sanó. Ajá, que nos toca chambear. También fíjate que hay maneras de trabajarlo, por ejemplo, se hacen grupos
para, no sé, 8 sesiones, 6 sesiones. Y esos grupos se ven cada mes, cada 15 días, según lo conformen, y se puede trabajar con ese mismo grupo. Y entonces se da un seguimiento. Ahí también esa es otra manera de trabajarlo. Sí, claro. A ver, aquí hay otra pregunta. Sí, eso me llegó abuso sexual. Creo que, dice Rosy, creo que sí hubo en mi familia y no se habló ni se sanó. Muy duro, muy difícil. eh, eh, Cómo solucionarlo. Así fui dañada yo, mi esposo, mi hijo, abuso sexual. Sí, pues temas muy fuertes que justo por esto es que hay que tener el acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Ujú, Importante para este ujú. tipo de casos. A quien nos pregunta, Leti nos pregunta que en el estado de Guanajuato, ¿cuándo se imparte la terapia? Leti, en presencial, la doctora se encuentra en Guadalajara, pero en presencial sería solo en Guadalajara, pero para nuestra comunidad que está fuera de Guadalajara o de Jalisco, lo que les ofrecemos es constelación familiar individual, virtual, por si es de su interés. Bueno, en el grupo en el que les fue otorgado el link de conexión, les otorgaremos toda la información para poder concretar una cita. ¿Sí? Y pues bueno, si ya no hay más preguntas, ¿habrá alguna otra? ¿No? Eh, podemos, podemos, si gustas, doctora, cerrar el día de hoy. Eh, a mí me gusta también cerrar las sesiones en la cual los terapeutas y los médicos nos presentan distintas terapias con un tema que yo considero importante. Creo que cada terapia o cada técnica es muy buena y debemos de, sí, probarlas, pero, pero también debemos de ver con cuál o cuáles de ellas nos sentimos Ujú, identificados, nos sentimos sí. cómodos. Porque no solamente con un tipo de terapia puedes sanar. De hecho, no sé, doctora, esa es una pregunta para ti, de mi parte. Pueden ser distintas terapias al mismo tiempo y estar sanando distintas cosas, ¿no? Supongo, porque hay distintas formas, pues. Yo sí lo he hecho, solo que sí también me he comprometido. Por ejemplo, un tiempo estuve con desbloqueo físico-emocional y fue un compromiso de 1 año y estuvo fuerte, pero creo que fue medio bases para muchas cosas. Cuando empecé con constelaciones fue puro constelaciones. Sin embargo, ya ahorita que he tenido como más estructura, pues sí te puedo decir, pues ya empecé con la alternativa del Reiki, ya empecé con la alternativa de la yoga, ya lo que voy viendo que yo me identifico y que me gusta y que sí va conmigo, ¿no? Y claro, se va formando un bagaje ahí de herramientas que, que nos ayudan a sanar. Ujú. Claro, y entonces en este espacio siempre les estaremos presentando distintas técnicas y obviamente, pues como esta, yo ya tengo la experiencia de haberla tomado y es muy buena y con la doctora, pues que es psicóloga y tiene hasta la maestría, pues dejas tu proceso con toda confianza en sus manos, ¿no? Y pues Gracias. bueno, estaremos compartiendo la información de ella y cómo concretar una cita con ella a quienes nos escriban ahí en privado o en el chat en donde se encuentran. Y pues muchas gracias, doctora, por esta Al charla. contrario, al contrario, Eh, muchas gracias a ustedes. Gracias por impartirnos esta información tan importante que viniendo de un profesional así como tú. Y pues bueno, a todos, muchas gracias también por estar aquí. Estas charlas, doctora, las impartimos a las 9 de la noche porque nos parece un horario en el que ya estamos más relajados, ya estamos en la casa, ya nos hacemos un café, Ya estamos con las eh, sandalias. ajá, ya estamos casi en la cama, entonces tranquilamente podemos tomar la charla y Ujú. escuchar y aprender. El objetivo de estas charlas es aprender distintas formas de sanar
el Ujú. cuerpo, la mente y el alma o el espíritu, lo que ustedes consideren que tenemos, pero de forma holística y que tenemos muchos testimonios de que nos comparten luego las personas, doctora, está padre, nos comparten de Ujú. que gracias por esta información, yo no la conocía, tomé con la terapia que la tomo, luego la tomó mi familiar, ya la tomamos todos en la familia, estamos muy bien, hemos sanado tal enfermedad, tal padecimiento, tal situación. Entonces, siempre hay otras formas de sanar, no solamente Sí, el cuerpo. Entonces, ese es el objetivo de estas charlas, dar a conocer esta información y que las personas tengan más oportunidades o más información para poder ujú, acceder a ella en su beneficio. Y muy pues bueno, bien. estamos los días jueves. En el chat en el que están, les otorgamos la información. Entonces, si es de su interés, pues estaremos otorgándoselas ahí. Y pues bueno, gracias por acompañarnos y muy buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora, por la información. Para Estaremos servirle. contactándote para algunas sesiones y participando ahí en la terapia. Muchas gracias y buenas noches. Bien, que descansen, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, gracias. Adiós. Muy buenas Muchas noches. gracias, Gracias. buenas noches. Gracias. Gracias, gracias, Rosy. De nada. Yeah.